Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, en este programa de 3 de marzo de 2026. Un martes en el que vamos a hablar con Fernando Bonete. Nos presenta su novela La hija del Fénix, que la tengo ya aquí, editada por Espasa. También vamos a hablar con un artista fallero de los importantes, de los de toda la vida, maestro de maestros y gran fallero, como es Juanjo García, además presidente de su falla sueca Literato Azorín. Y se quedó ayer pendiente la llamada con Nico Roa sobre el documental América Hispana, el legado de las olas, que vamos a ver si hoy podemos mantener la conexión a eso de la 1:05, una cosita así. Así que con todo esto tenemos un Mañana es tarde de hoy repleto de información. Haremos también nuestras cuñas falleras, como no puede ser de otra manera en este periodo festivo en el que estamos en la ciudad de Valencia, aunque hoy ha amanecido un poco gris. Hemos leído ya que el gremio de artistas falleros, a través del periódico El Levante, ha pedido que si las inclemencias meteorológicas son chungas, bueno, pues que se paren los trabajos de planteo y demás. De momento hoy, que ya se están plantando carpas. Ojo, no os asustéis aún. Se están plantando carpas en las zonas que hay descampados, hay solares y demás. Han tenido que parar algunos porque como hace viento y como está este día tan enrarecido, no quieren sufrir ningún percance, lo cual me parece excelente. Dicho esto, ya sabéis que nos podéis seguir a través de Facebook y de Instagram, tecleando Mañana es tarde, a través del YouTube oficial de la emisora Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, a través del canal 23 de la TDT Intereconomía CV, y por supuesto vínculo directo con todos vosotros a través de Spotify, de iVoox, con los podcasts que están al día, y el WhatsApp, que no puede faltar con todos vosotros, el 690 19 95 65, el 690 19 95 65. Como siempre, paso ya a presentar a mi querida realizadora, productora y técnica Atenea Sastre. Hola Atenea, buenos días. Buenos días. Oye, está el panorama divertido entre unas cosas y otras, ¿eh? No sé qué es peor, si la guerra de fuera o la guerra de aquí. Guerra dialéctica y guerra de guerrillas, pero bueno. Tenemos mensajes. Pedro nos da los buenos días. Hello Peter, how are you? Y ya está. Bueno, es que estamos ya de fallas. Bueno, pues si os parece, mientras que espero vuestros mensajes en el 690 19 95 65, vamos, que os tengo que contar una cosa. Y es que hay algo que empieza a oler en la ciudad. Esto lo cuento todos los años cuando empieza el mes de marzo. No hablo del aceite recalentado que ya perfuma, ya se huele en la ciudad de Valencia.
os voy a hablar de otra cosa. Os hablo de la sensación que tengo interna de que un año más algunos intentan apropiarse de lo que no les pertenece, porque ayer en las provincias salía una noticia de que el turismo de holandeses, alemanes, ¿os acordáis el año pasado que llegaron a hacer unos cráteres en el cauce del río con el material pirotécnico? Pues vuelven a las andadas. Ya han quedado, está demostrado en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram y en diversos foros, y los han cazado y están pendientes de ahora cuando vengan a ver qué material pirotécnico llevan o qué material pirotécnico van a comprar y quién se lo vende. Esa es la sensación que a mí me da. Porque las fallas no son de las personas incívicas. No son del que confunde fiesta con barra libre de mala educación. No son del que cree que la calle es suya porque hay música alta y calendario festivo. No son del que deja basura antes que arreglar el barrio. Las fallas, ya os lo he dicho muchísimas veces, y perdonar una vez más por el alegato, son cultura, son patrimonio, son sátira, son arte efímero, crítica inteligente y tradición transmitida de generación en generación. Las fallas no son fritanga permanente, ni suelo pegajoso por mucho que se limpie a las 10 de la mañana. No son ruido sin límite ni excusa para el descontrol. El olor a churros, el olor a buñuelos, el olor a chocolate puede ser tradición, pero el olor a aceite rancio durante semanas, ese no lo es. La ciudad no puede resignarse a que la fiesta signifique suciedad. No puede aceptar que celebrar sea sinónimo de invadir, molestar o degradar. Porque cuando el incivismo se normaliza, la fiesta se empobrece. Y cuando se pierde el respeto, perdemos todos. Pierde todo el mundo. Las fallas son de los artistas falleros que trabajan todo el año. De las comisiones que cuidan su casal y su barrio. De los vecinos que aman sus calles. De los músicos, de los pirotécnicos, de quienes entienden que tradición y convivencia no son incompatibles. Celebrar no es arrasar. Disfrutar no es ensuciar. Vivir la fiesta no es imponer la fiesta. Si queremos que las fallas sigan siendo orgullo internacional, primero deben seguir siendo orgullo local. Que huela a pólvora, que huela a buñuelo recién hecho, pero que no huela a abandono ni a permisividad ni al todo vale. Las fallas no son de los que no las quieren, no son de los que vienen aquí a acampar a sus anchas, son de quienes las respetan. Y eso conviene recordarlo todos los años, antes de que el olor a fritanga lo tape todo. Mañana es tarde. Pues así se escribe este 3 de marzo, un 3 de marzo en el que podíamos hablar de muchas cosas, de Sara Santolaya, de la guerra, de... que bueno, es que no tenemos ganas hoy de seguir incidiendo, ¿no? Un poquito más, ya tenéis bastantes tertulias en televisiones, en otros medios y demás. Pero tengamos precaución. Y vivamos las fallas intensamente, por supuesto. En esta casa las vamos a vivir a tope, hasta que nos deje el cuerpo. Pero con respeto. Respeto a la ciudad. Respeto a los vecinos, súper importante. Y respeto por nosotros mismos. Ojo, que ya hay churrerías pegaditas a patrimonio histórico por el centro de Valencia. No hemos aprendido nada, como la canción dice eso, ¿no? Porque no hemos aprendido nada. Pues eso, y luego la culpa es de las fallas. No. Veremos este año cómo se desarrollan, teniendo en cuenta
que el 15 es lunes, no, el 16 es lunes y 17, 18, 19 es entre semana. Esperemos que haya afluencia de gente, por supuesto, la hostelería, las fallas, la ciudad en general lo merece, pero veremos el resultado final por el tiempo y por todo lo que ello conlleve. Ya sabéis que si hay alerta naranja y hay alerta roja, se tomarán medidas. La EMET, de momento, ya alerta amarilla. Irá Santa Clara a poner huevitos a las clarisas. Venga, por favor, que no nos llueva más ya, que llueva esta semana y se acabó. Hoy Mascletá, de Alto Palancia. Veremos si la pueden disparar entera, si no. Ellos están porque sí, pero veremos. Y mientras tanto, muchos actos se han ido sucediendo. Anoche, sin ir más lejos, la noche de los Bergones en la falla Sánchez Bergonturia. Una noche llena de humor, de sátira, de crítica, que contó con la inestimable colaboración, ya sabéis, de Rafa Martí. Lo tuvimos ayer en directo aquí en Mañana es Tarde, el primer protagonista de estas fallas. Y unas fallas en las que esta semana y la semana pasada inspecciones de trabajo en los talleres de los artistas falleros. Ya lo dije ayer, tengo mi particular visión. Estamos en la recta final. Los que no han hecho los deberes ahora van a correprisa, llaman a amigos, llaman a gente para que trabaje. No están dados de alta, evidentemente. Y si te hacen una inspección y te pillan, pues mala suerte. También es una judiada, pero durante el año no ocurren los excesos que ocurren ahora al final. Eso por un lado. Y el que mande a los inspectores creo que entiende poquito de qué van las fallas. Pero bueno, así transcurre este día de hoy. Y vamos con la canción de los Enanitos Musiqueros, que hoy se la he pedido yo. Porque, hablando de fritanga, hablamos de buñuelos, hablamos de churros, hablamos de chocolate, hablamos de puestos de comida, hablamos de calorías, ingesta de calorías que no nos damos ni cuenta. Claro, como no paramos de andar en estos días, pues... y comes más de lo normal. Entonces, les he dicho a mis amigos, por favor, yo que me estoy poniendo CrossFit, Cross de Gross y Fit, pues ¿por qué no me hacéis una canción relacionada con todo esto? Me han dicho, hombre, pues claro que sí, güey. Así que me han dicho, Juanfran, ojito con la dieta. No vaya a llegar el día 20 y estés plantado otra vez en 100 kilovatios. Digo, ¡chst! Enanitos musiqueros, yo os hago caso. Así que nos mandan esta canción charanguera, que va a ser un hit, estas fallas. Estoy convencido. Ojito con la dieta. ¿A cargo de quién? De los Enanitos Falleros Musiqueros. ¡La dieta! Despierta Valencia que ya huele a fiesta, a pólvora, banda y masa en la cesta. La dieta en enero me hacía promesas, pero en marzo se rinde, no tiene defensas. En la plaza me espera brillante y fiel Un vaso humeante color caramelo miel. Solo uno me digo con gran dignidad, Y ya voy por el cuarto sin mirar atrás. Que si el azúcar no cuenta en fallas, que si el aceite es tradición, que esto es cultura gastronómica y no simple tentación. Chocolatito calentito, churro largo crujientito, buñuelito redondito. ay madre mía bendito. Ojito con la dieta que está llorando en un rincón, pero en fallas manda el corazón.
Paula tiembla desde el baño, presiente que viene el daño. Yo le digo tranquilita mujer, esto es solo hasta el 19, ya lo ves. Azúcar glass volando al viento, yo soplando con sentimiento. Si mancha el jersey, ¿qué más da? Si esto es felicidad nacional. Uno para el cuerpo, otro para la emoción, y el tercero por respeto a la tradición. Si subo un kilito, que no cunda el pánico, lo bajo bailando, Un paso doble volcánico, Andre, chocolatito calentito. churros, buñuelos y un poquito más. Que en fallas no existe delito, Solo dulce felicidad. ojito con la dieta que ya llegará abril, pero mientras haya buñuelos, yo soy feliz. ¡Oh! Ojito con la dieta que ya llegará abril, pero mientras haya buñuelos, yo soy feliz. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Reforcem el nostre compromís amb la vivenda, millorant el programa d'avals IBF per a facilitar l'accés al finançament que necessites. Ara pots finançar fins al 100% de la vivenda, per a immobles de fins a 311.000 euros, sense límit d'edat per a afectats per la dana i amb més entitats col·laboradores. Un compromís com una casa. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes M&C diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes M&C, solidez, innovación, resultado. En Fallas celebramos lo que somos, la pólvora, la música, la gente, y gracias a ti que eliges vino de tu tierra seguimos brindando por nuestra historia. Brinda en Fallas con los vinos Denominación de Origen Valencia. DEO Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana. Reconstruir València és molt més que una obra. És reconstruir el present per a garantir el futur. És tornar a creure. És tornar al nostre dia a dia. És tornar a obrir camins i encontres. Perquè reconstruir la nostra terra és mirar endavant. I ho farem amb tu. Generalitat Valenciana. Marzo es el mes de las fallas. Queremos invitaros a vivirlas con chermanor, ilusión y responsabilidad, porque somos una fiesta acogedora, llena de fuego y alegría. Porque Valencia enciende la llama de las fallas y las fallas encienden Valencia. Del 1 al 19 de marzo os esperamos en la mejor fiesta del mundo, Patrimonio de la Humanidad. Porque juntos somos y hacemos fallas. Ayuntamiento de Valencia. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Intereconomía Valencia,
la emisora de Radio Líder en información económica, ahora también en televisión. Sintonízanos en la TDT. Toda la actualidad económica, análisis, entrevistas y entretenimiento con el estilo riguroso que nos caracteriza. Memorízanos en el número 10 de tu mando a distancia. Intereconomía Valencia, la referencia informativa que estabas esperando. Vive las fallas como nunca antes con Globens Experience. Disfruta de palcos exclusivos en el corazón de las fallas de Valencia, ubicados en un hotel con vistas privilegiadas y toda la emoción de la mascletá desde primera fila. Comodidad y una experiencia inolvidable te esperan. Reserva ya tu palco con Globens Experience. Escríbenos al 609 62 0505 y disfruta de tus fallas. Te esperamos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy viajamos al Madrid de 1635. Una multitud acompaña el cortejo fúnebre de Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios. Pero el recorrido cambia. Se detiene ante el convento de las Trinitarias. Tras las rejas, una monja de clausura asoma para despedirse. Es Sor Marcela de San Félix. Es su hija. Con la hija del Fénix, Fernando Bonete recupera la voz silenciada de Marcela, hija ilegítima de Lope y de la actriz Micaela de Luján, en un retrato íntimo y descarnado del siglo de oro desde una perspectiva profundamente humana. Fernando Bonete, bienvenido. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Ahora mismo en la facultad, aunque ya sabes que los escritores además tenemos que tener otros oficios para poder sobrevivir con esto de la escritura, así que la facultad con mis clases. Ah, muy bien, pues no te voy a entretener mucho. Oye, no sé si sabías que aquí en Valencia hemos tenido un director de la banda municipal que se llamaba igual que tú, Fernando Bonete. Pues fíjate, no podría saberlo si no fuera porque es mi padre. ¿En serio? Sí, es mi padre. ¡Ostras! Sí, lo que pasa es que yo no he llegado a seguir sus pasos profesionales en la música, pero sí en las artes, aunque en la literatura. Pero sí es mi padre. Pues mira, cuando hables con él, de parte de Juanfran Barberá, un auténtico crack que se le echa muchísimo de menos aquí en la banda municipal. Pues yo se lo diré de tu parte y que sepas que me une mucho a Valencia toda mi vida. Oye, ¿por qué elegir a Marcela de San Félix como protagonista? ¿Qué te llevó a fijarte en una figura históricamente tan poco conocida? Pues fue una absoluta casualidad, lo cual quiere decir mucho de lo poco que sabemos de Marcela, y eso que es una escritora fenomenal, una escritora excepcional. Fue investigando sobre la vida de Lope para un libro de anécdotas, buscando la anécdota sobre Lope, que ya no es que me encuentre con una anécdota, es que me encuentro con una historia digna de ser contada y digna, en este caso, un personaje de protagonizar una novela. Descubro que Lope tuvo una hija escritora y que esa hija escritora, ilegítima, porque la tuvo fuera del matrimonio con Micaela de Luján, acaba convirtiéndose en la heredera literaria del gran genio de las letras, del Fénix de los Ingenios. Oye, ¿sentías que había una injusticia histórica en el silencio que ha rodeado la figura de esta mujer? La hay porque es una grandísima escritora. Nos ha llegado muy poquito de su obra, pero solo con lo poco que nos ha llegado ya no es que se deje entrever, es que se ve que fue una escritora dotada de un don excepcional para la escritura, para la literatura, y pues debía sumarse al elenco de grandes genios literarios del siglo de oro, puesto que además Marcela representa lo mejor y más exquisito del teatro conventual de su tiempo. El momento de la muerte de Lope de Vega es muy simbólico en la novela. ¿Por qué abrir la historia con este instante? Bueno, porque son dos personas, Marcela y Lope de Vega, padre, hija y padre, que estuvieron
separados durante mucho tiempo durante su vida, más que cerca estuvieron lejos el uno del otro, unidos por ese anhelo interior y esa creencia por la escritura y la literatura, pero separados por formas muy distintas, por visiones muy distintas de entender la vida. Pero en ese momento último en el que Lope ya deja este mundo, ya abandona el siglo, en cierta manera Marcela ya había abandonado el mundo al acogerse en el convento. En ese último momento, en el paso de su cortejo fúnebre, ella puede darle el último adiós y aunque solo sea en ese último momento, están unidos por Dios, que fue la máxima aspiración de Marcela toda su vida como escritora. Como ya hemos dicho, Narcela nace de la pasión entre Lope y la actriz Micaela de Luján. Entiendo que esta pasión, este nacimiento, condiciona a Marcela en esa doble herencia, la ilegitimidad y el mundo teatral, ¿no? Eso es, tanto es así que, aunque cabría pensar que Marcela entra en el mundo de la literatura gracias a su padre cuando ya con 8 o 9 años sí se reúnen en Madrid, en la casa paterna, lo cierto es que hasta esos 8 o 9 años de edad ella no tuvo contacto quizás esporádico, pero no continuo con su padre. Por lo tanto, quien le debió contagiar, o la primera persona que le debió contagiar algún tipo de amor o coherencia por las letras, tuvo que ser necesariamente su madre, Micaela de Luján, actriz brillante de la época, hiper conocida, también una mujer bellísima, y eso sí, analfabeta, y lo digo sin ningún tipo de prejuicio, en el sentido de que al final Marcela conoció el teatro de forma vivísima, directa. No es los libros ni es las letras propiamente dichas, sino en la experiencia de la literatura que le brindó su madre. En el siglo de oro, Fernando, ser mujer ya era una limitación y ser hija ilegítima, pues mucho más. Hay una idea poderosa, ¿no? La educación negada a las mujeres. ¿Hasta qué punto Marcela representa una rebeldía silenciosa frente a su tiempo? Lo has dicho muy bien, que ya el hecho de ser mujer podía ser una losa, o era una losa. El hecho de ser ilegítima, hija ilegítima, agrandaba o sobrepasaba cualquier límite de esa losa. Y además hay que sumarle un tercer factor, y es que eres hija de un escritor que es laureado, que es vitoreado por toda España, al que conoce todo el mundo y al que adora el público. Por lo tanto, la losa es ya no doble, es triple. Y ante estas circunstancias, con el contraste además de que tu padre, por muy adorado que es por el público y por mucho que tú aspires a hacer lo mismo que hace él, sin embargo tu padre desprecia tu don para la literatura, no hace caso de ese don, no lo reconoce y te intenta apartar de él. La única manera que le quedaba a Marcela, la única rebelión posible, dentro de que rebelión como tal no lo era, pero la única manera que tenía Marcela de escapar de esas cadenas para poder dar rienda suelta a su querencia por las letras era el convento, lo cual nos pone en una posición, en una contradicción maravillosa, y es que el convento, en lugar de ser un lugar de aprisionamiento, es un lugar de libertad. Allí puede ser Marcela finalmente libre para escribir. Para escribir, ¿tú crees que Marcela escribe también para dialogar con la sombra inmensa de su padre? Hay en su obra rastros de ese diálogo, esas referencias a su padre y a la relación que tuvo con su padre, y una cierta, pero claro, con muchas comillas, rebeldía ante el tratamiento que se le dispensa a la mujer en su tiempo. Pero esto no lo absolutiza todo, no fue una hija ilegítima vengativa, no intentó vengarse a través de las letras de su condición de hija ilegítima, como quizás sí hizo, pero no a través de las letras, sino con su propia vida, la hija ilegítima de Cervantes, que por cierto aparece en esta novela, no diré que de manera, pero la hija de Cervantes también tiene su espacio en esta novela, puesto que también es una hija ilegítima de un gran escritor que además tuvo pues una cierta pugna literaria, también admiración con Lope, como fue Cervantes. No es una hija vengativa, es una persona que ante todo quiere escribir porque le gusta escribir, y escribe para Dios, escribe para sí misma y escribe para sus hermanas en el convento. No tiene esa aspiración que tiene su padre a triunfar en el mundo. Ella lo que quiere es escribir porque le gusta escribir. Tu novela no retrata solo la gloria, ¿no?, de lo que es el siglo de oro,
sino un lado bastante más humano, con resentimientos, con traiciones, con pecados. ¿Querías desmontar un poquito la visión idealizada que hay de la época? Bueno, tenemos una visión de esta época y en el propio término siglo de oro está contenida esta visión centrada casi única y exclusivamente en el esplendor artístico, en el esplendor literario del momento, o como mucho, también en contraste con este esplendor cultural, el apocamiento y final del Imperio Español, que ya pues estaba empezando a correr con los últimos estertores, ¿no? Pero hay una dimensión más personal de todas estas grandes figuras que se nos pasa por alto, y es que aunque fueron grandes genios, y eso no se puede negar a pesar de su condición personal, como personas, en muchas ocasiones, y el caso de Lope sin duda es paradigmático de esto, fueron personas que dejaron mucho que desear en el trato que le dispensaron a sus seres más allegados, familiares y amigos, y esa dimensión valía la pena recuperarla. Por eso siempre digo que sí, la novela es sobre Marcela y es el personaje que se descubre y es la novedad y es de lo que más se habla también en los medios, pero no hay que dejar de recordar que también es una novela que intenta redescubrir a Lope desde su faceta como padre. Marcela lucha por continuar un legado literario que en aquella época, como hemos estado hablando, le estaba prácticamente prohibido. ¿Es la novela, Fernando, también un homenaje a las escritoras silenciadas? No lo planteé en principio como un relato activista o propio de la justicia social, y si acaso llega a ser un reconocimiento a esas mujeres silenciadas por la historia, lo será de manera indirecta, ¿no? A mí, ante todo, me preocupaba, como decía al principio de la entrevista, poner en su sitio a una mujer que merece estar, que me da igual que fuera hombre o mujer, es decir, una figura literaria que merece estar en esa lista de grandes escritores del siglo de oro, porque su obra habla por sí misma, ¿no? Que duda cabe, por otra parte, esto es verdad, que en la condición de Marcela, o por la condición de Marcela, pasaron muchas otras mujeres de su tiempo y las que nunca llegaremos a conocer, porque esto que hizo Marcela de irse al convento para escribir era una práctica muy acostumbrada entre las mujeres de la época. Lo que pasa es que no todas al final conseguían que su obra trascendiera mínimamente, como en el caso de Marcela. Hubo muchas mujeres que escribieron en el convento y de las cuales nunca llegaremos a tener constancia. Pero bueno, ese reconocimiento será el que quieran darle los lectores de forma indirecta a partir de lo que yo he intentado hacer en la novela, que en cualquier caso, ya digo, es un descubrimiento de esta figura y un redescubrimiento del Lope padre. Como escritor y docente, ¿qué significa para ti que una mujer tenga que conquistar el derecho a escribir? Pues para mí es un modelo y un ejemplo de actuación en la vida, incluso no siendo mujer y no habiendo tenido o no experimentando esas dificultades, porque la forma de proceder de Marcela nos enseña algo a todos, seamos hombres o mujeres, escritores o no escritores, y es el hecho de que el que tiene algo dentro, algo que anhela, que le gusta, que quiere para su vida, si se esfuerza, tarde o temprano, puede que llegue o puede que no, pero al menos lo habrá intentado y habrá puesto todo de su parte. Esa actitud batalladora de Marcela me encanta, es algo que aprecio muchísimo de su obra. Para ir finalizando, Fernando, si Marcela pudiera escuchar esta entrevista, ¿qué te gustaría que pensara de la novela que le has dedicado? Pues ante todo le pediría disculpas. Ella no creo que estuviera contenta con la novela, no que no estuviera contenta de la manera en que la he escrito y la he proyectado, sino simplemente con la existencia de la novela. Yo creo que ella se llevaría un disgusto, porque era una escritora que, al contrario que muchos escritores hombres de su tiempo, y también que la práctica totalidad de los escritores de nuestro tiempo, no era una persona que quisiera que escribía para ser famosa o que escribiera para ser conocida por todos. Era una persona que escribía solo por el placer de escribir y lo bueno que podía aportar a las personas
que tenía a su lado y que hacía esto porque se sentía llamada por una vocación superior y por esa llamada de Dios, ¿no? Esa llamada tan elevada. Entonces creo que le hubiera horripilado que hubiera existido una novela que la presente como una escritora tan nacional o universal, pero bueno, por suerte o por desgracia o por fortuna para mí no me lo puede decir. Oye, ¿crees que todavía hay voces femeninas que necesitan ser rescatadas del olvido? Pues estoy seguro de que sí, porque, insisto, yo volviendo al principio de la entrevista decía que me había encontrado con Marcela por casualidad. Me imagino que en el mismo estado en el que estaba Marcela hace 2 años, que apenas tenía algún estudio académico pues para los especialistas dedicado a su obra, estarán muchas otras mujeres cuya obra y vida tiene sin duda elementos para ser contados y para ser conocidos por todos, o que es de justicia que así sea, y sin embargo pues están ocultas por los azares de la historia o por los azares de la interpretación que hemos ido haciendo de la literatura. Estoy seguro que quedan más mujeres cuya vida puede o no ser novelada, pero seguro conocida. Pues Fernando Bonete, muchísimas gracias por estar hoy en Mañana es Tarde. La hija del Fénix, esa vida de la hija ilegítima del gran Lope de Vega, es una gran novela. Enhorabuena, gracias por devolverle la voz a quien la historia dejó en penumbra y por invitarnos a todos a través de esta entrevista y a través de tu novela a mirar el siglo de oro desde su ángulo más humano. Fernando, un abrazo muy grande. Me congratulo de saber que eres el hijo de don Fernando Bonete, de ese gran director, y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí presentando esta novela que va a dar mucho que hablar, un personaje desconocido y que le has dado voz y le has puesto en el mapa a través de esta novela, La hija del Fénix. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para vosotros, gracias. Un abrazo. Bueno, pues era Fernando Bonete. Vaya tela, Atenea. Aquí había un director que se llamaba Fernando Bonete de banda. Es mi padre. Te prometo que haciendo el recap de información no en ningún lado venía, si no se lo hubiese hecho más bonito aún. Pero bueno, que ha sido un gustazo de entrevista esta que hemos tenido con Fernando Bonete, que nos ha presentado su primera novela, La hija del Fénix, no os la perdáis, editada por Espasa. Mira que este tipo de novela histórica ambientada en personajes un tanto desconocidos, pues a mí me apasionan. Hacemos un altito en el camino y os cuento más cosas aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Reconstruir Valencia es mucho más que una obra. Es reconstruir el presente para garantizar el futuro. Es volver a creer. Es volver a nuestro día a día. Es volver a abrir caminos y encuentros. Porque reconstruir nuestra tierra es mirar hacia adelante. Y vamos a hacerlo contigo. Plan Endavant. Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Vive las fallas como nunca antes con Globens Experience. Disfruta de palcos exclusivos en el corazón de las fallas de Valencia, ubicados en un hotel con vistas privilegiadas y toda la emoción de la mascletá desde primera fila. Comodidad y una experiencia inolvidable te esperan. Reserva ya tu palco con Globens Experience. Escríbenos al 609 62 0505 y disfruta de tus fallas. Te esperamos. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una
una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. En Fallas celebramos lo que somos, la pólvora, la música, la gente, y gracias a ti que eliges vino de tu tierra seguimos brindando por nuestra historia. Brinda en Fallas con los vinos denominación de origen Valencia. Veo Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana. Març és el mes de les falles. Volem convidar-vos a viure-les amb germanor, il·lusió i responsabilitat, perquè som una festa acollidora, plena de foc i alegria. Perquè València encén la flama de les falles i les falles encén València. De l'1 al 9 de març vos esperem a la millor festa del món, Patrimoni de la Humanitat. Perquè junts som i fem falles. Ajuntament de València. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado. Reforcem el nostre compromís amb la vivenda, millorant el programa d'avals IBF per a facilitar l'accés al finançament que necessites. Ara pots finançar fins al 100% de la vivenda, per a immobles de fins a 311.000 euros, sense límit d'edat per a afectats per la dana i amb més entitats col·laboradores. Un compromís com una casa. Generalitat Valenciana. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Nos vamos al mundo de Vitas, porque desde Vitas nos recuerdan que el control de la diabetes y la función tiroidea durante el embarazo son clave para la salud materna y del bebé. Vitas Valencia, 9 de octubre, recuerda la importancia de la planificación en mujeres con patología endocrina previa y de los programas de cribado durante la gestación. La diabetes representa la complicación metabólica más común en el embarazo y requiere un control estrecho para evitar riesgos. Las endocrinopatías son una de las complicaciones médicas más frecuentes durante el embarazo y entre ellas la diabetes pregestacional y gestacional y las alteraciones tiroideas destacan por su impacto en la salud de la madre y del recién nacido. Un diagnóstico precoz y un seguimiento especializado son determinantes para garantizar un embarazo seguro y reducir complicaciones. Según el doctor Darío Lara Gálvez, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, el embarazo es una etapa que exige una gran adaptación endocrina y metabólica. Cuando existen alteraciones como la diabetes o los problemas de tiroides, es fundamental anticiparse con una buena planificación o detectarlas a tiempo durante la gestación, tal y como afirma el doctor Darío Lara. ¿Y qué hacemos para planificar en mujeres con patología previa? Pues las guías clínicas recomiendan que las mujeres con diabetes progestacional o hipotiroidismo ya diagnosticado planifiquen su embarazo y acudan a una consulta preconcepcional. Un control adecuado antes de la concepción reduce de forma muy significativa el riesgo de aborto, malformaciones congénitas y complicaciones maternas durante el embarazo, explica el doctor Lara. En las mujeres sin antecedentes, la gestación en sí misma puede desencadenar alteraciones endocrinas. Por ello, existen estrategias de cribado sistemático para la diabetes gestacional en la que se realiza una prueba de sobrecarga oral de glucosa entre las semanas 24 y 28 de gestación.
Su detección y control permiten prevenir complicaciones como macrosomía, cesáreas, hipoglucemia neonatal y un mayor riesgo de diabetes en la madre a largo plazo. Por otra parte, para controlar la disfunción tiroidea, las sociedades científicas españolas recomiendan un cribado universal de TSH y T4 libre entre las semanas 9 y 11 con el fin de detectar precozmente hipotiroidismo o hipertiroidismo y asegurar un correcto desarrollo neurológico del feto. La presencia de diabetes o disfunción tiroidea durante el embarazo no solo impacta en el desarrollo fetal, sino que también se asocia a un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y obstétricas como la hipertensión gestacional y la preeclampsia. En el caso de la diabetes gestacional y pregestacional, afirma el profesional, se ha demostrado que aumenta la incidencia de preeclampsia, parto pretérmino y complicaciones hipertensivas, especialmente cuando coexisten con obesidad. Además, estas mujeres presentan un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. El doctor Lara explica que, por otra parte, el hipotiroidismo clínico o subclínico no tratado se ha relacionado con abortos recurrentes, parto prematuro y muerte fetal intraútero, además de un incremento en el riesgo de preeclampsia y complicaciones hipertensivas. El hipertiroidismo durante la gestación, aunque menos frecuente, también se asocia a un mayor riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y complicaciones cardiovasculares maternas, por lo que su detección y tratamiento precoz son igualmente fundamentales. Tal como subraya el especialista, el embarazo constituye una auténtica prueba de esfuerzo para el organismo materno. La diabetes y la disfunción tiroidea son dos alteraciones que, si no se detectan y controlan, aumentan de forma significativa el riesgo de complicaciones cardiovasculares y obstétricas, poniendo en juego tanto la salud de la madre como la del feto. Finalmente, el doctor Lara recuerda que la coordinación entre endocrinólogos y obstetras es esencial. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, la mayoría de las mujeres con diabetes o alteraciones tiroideas pueden tener un embarazo y un parto normales con bebés sanos. Y recordar que el Grupo Vitas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. 12.600 profesionales conforman Vitas, lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Hoy, desde Vitas, nos recuerdan que el control de la diabetes y la función tiroidea durante el embarazo son clave para la salud materna y del bebé. Vitas, vivir para cuidarte. Y nos vamos al informativo y después, si os parece bien, nos vamos a hablar de cine y de un documental muy especial con Nico Roa. No os lo perdáis. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
Reconstruir Valencia es mucho más que una obra. Es reconstruir el presente para garantizar el futuro. Es volver a creer. Es volver a nuestro día a día. Es volver a abrir caminos y encuentros. Porque reconstruir nuestra tierra es mirar hacia adelante y vamos a hacerlo contigo. Plan Endavant, Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Vive las fallas como nunca antes con Globens Experience. Disfruta de palcos exclusivos en el corazón de las fallas de Valencia, ubicados en un hotel con vistas privilegiadas y toda la emoción de la mascletá desde primera fila. Comodidad y una experiencia inolvidable te esperan. Reserva ya tu palco con Globens Experience. Escríbenos al 609 62 0505 y disfruta de tus fallas. Te esperamos. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. En Fallas celebramos lo que somos, la pólvora, la música, la gente, y gracias a ti que eliges vino de tu tierra seguimos brindando por nuestra historia. Brinda en Fallas con los vinos denominación de origen Valencia. Veo Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana. Març és el mes de les falles. Volem convidar-vos a viure-les amb germanor, il·lusió i responsabilitat, perquè som una festa acollidora, plena de foc i alegria. Perquè València encén la flama de les falles i les falles encén València. De l'1 al 9 de març vos esperem a la millor festa del món, patrimoni de la humanitat. Perquè junts som i fem falles. Ajuntament de València. Reforcem el nostre compromís amb la vivenda, millorant el programa d'avals IBF per a facilitar l'accés al finançament que necessites. Ara pots finançar fins al 100% de la vivenda, per a immobles de fins a 311.000 euros, sense límit d'edat per a afectats per la dana i amb més entitats col·laboradores. Un compromís com una casa. Generalitat Valenciana. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Lo que ayer parecía contención hoy se traduce en pérdidas abultadas. Los futuros americanos anticipan estar una apertura claramente a la baja de Wall Street con caídas superiores al 2% para el Dow Jones de industriales. Entre tanto, y a este lado del Atlántico, los índices europeos operan también con importantes caídas, con un IBEX 35 que se deja ya en tiempo real más de un 4%. Pablo García es director de Divacons Alfavalio. Vamos a ver un desplazamiento hacia abajo en paralelo de los rendimientos de los activos en su conjunto. Pero fíjate qué cosa más curiosa, no va a cambiar la distribución, es decir, la distribución sectorial o la distribución de activos. Me explico, que hemos visto que subía sobre todo en los últimos 2 meses. Cíclicos pesados, petróleo, gas, metales y minas, también metales preciosos, salvo ese mes de un poco de recorte, pero la tendencia subyacente era alcista, y defensivos, utilities y telecoms. Con todo, como decimos, índices europeos que operan con importantes caídas. El IBEX 35 lo hace hasta ahora con un recorte del 4,38%, 17.092 puntos. París abajo un 2,91%. El DAX alemán cede un 3,65%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un recorte del 3,47%. Dentro del IBEX 35, tan solo Repsol parece sobrevivir a la corriente vendedora con una subida del 0,65%. En la zona negativa de la tabla destaca la caída a plomo para Acciona del 7,55%, Acerinox que se deja un 7,52%, Naturgy que opera con caídas del 7,32%, Solaria que se deja un 7,02%. En el mercado de divisas, el euro corrige con fuerza frente al dólar, abajo un 0,86%,
1,5%. Se compra y vende a esta hora a $1,1595. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Brent, prolonga su escalada, sube ya casi cerca de un 9%, se coloca en los $84,71. Alexis Ortega es profesor de finanzas de la EAE Business School. Y desde luego el tema no acaba resolviéndose en pocas semanas, y ahora mismo es un poco lo que ahora mismo está sobre la mesa. Pues obviamente el gran perjudicado va a ser los precios de la energía, que se dispararán. Todo el mundo habla de ese nivel psicológico de los 100, y yo no descarto que se pueda alcanzar en algún momento eso, el nivel psicológico de los 100, sobre todo si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, si de alguna manera la situación de suministro y de ataques a refinerías continúa, y por lo tanto de alguna manera es el gran riesgo que tenemos ahora. Y todo ello después de que ayer los mensajes lanzados por Donald Trump disiparan las esperanzas de una guerra relámpago en Irán. El régimen de Teherán, lejos de anunciar su renuncia, persiste también en los ataques con la extensión de los mismos a otros países de Oriente Medio. En las últimas horas ha atacado la embajada estadounidense en Riad. Washington ha confirmado por su parte el cierre de manera indefinida de su embajada en Cuba, y se agudizan además las consecuencias económicas tras el cierre del estrecho de Hormuz decretado por Irán. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Tiene pinta de enquistarse mucho más. El problema es que no puede estar más de 4 semanas, porque es lo que los países clientes del petróleo del Golfo Pérsico pueden aguantar con sus stocks, ¿no? Más o menos 25 días lo que podrían aguantar de momento con un estrecho de Hormuz cerrado, ¿no? Así que en 4 semanas va a ser abierto, o por las buenas o por las malas. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llama a la prudencia. Es pronto, dice, para estimar el impacto de la guerra en los precios. Otras noticias. Hay que estar muy atentos porque en gran medida el impacto final va a depender de la duración de este conflicto, y aquí simplemente reiterar la llamada del Gobierno español a la desescalada y a la apertura de vías diplomáticas para la resolución del mismo. Y es noticia de última hora: Francia enviará a Chipre una fragata de guerra, sistemas antimisiles y antidrones. Rusia y Grecia también enviarán un buque de guerra a la isla. Y Vox condiciona su decisión sobre si apoyará un nuevo gobierno del PP en Extremadura al discurso de investidura de este martes de la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, María Guardiola. PP y Vox llegan al día de hoy sin acuerdo previo y con la agenda puesta en la primera votación prevista para mañana miércoles, o en una segunda que debería celebrarse este viernes. Desde Vox aseguran que su único afán es conseguir un acuerdo de gobierno basado en medidas muy alejadas de las adoptadas por la presidenta extremeña en la última legislatura y que propiciaron la salida de la formación de Santiago Abascal de la Junta. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Reconstruir València és molt més que una obra. És reconstruir el present per a garantir el futur. És tornar a creure. És tornar al nostre dia a dia. És tornar a obrir camins i encontres. Perquè reconstruir la nostra terra és mirar endavant. I ho farem amb tu. Generalitat Valenciana. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Reforcem el nostre compromís amb la vivenda, millorant el programa d'avals IBF per a facilitar l'accés al finançament que necessites. Ara pots finançar fins al 100% de la vivenda, per a immobles de fins a 311.000 euros, sense límit d'edat per a afectats per la dana i amb més entitats col·laboradores. Un compromís com una casa. Generalitat Valenciana. Las fallas de Moncada 2026 ya están aquí. Pólvora, fallas, música y tradición llenan las calles de color y emoción.
Vive la planta, la ofrenda y la crema y todos sus actos. Moncada se enciende en Fallas. No te lo pierdas. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Tras 8 siglos de luchas, en 1492, los reyes católicos logran la unificación de la mayoría de los reinos peninsulares y se lanzan a emprender la más ambiciosa aventura de la historia: el descubrimiento de un nuevo mundo, su evangelización y la proyección de la cultura europea más allá del océano. Eran unas tribus que pertenecían a la raza caribe. España fundó ciudades en altiplanos y selvas, erigió murallas frente al mar, creó universidades y hospitales, y una burguesía ilustrada con conciencia social. Resultó una tarea extremadamente complicada. El ansia de tesoros, los ataques de corsarios y piratas, las flotas de galeones y el trasiego de esclavos. Es decir, ¿hubiera sido posible el imperio azteca sin la mano de obra esclava? ¿O el imperio inca? ¿O el imperio romano? ¿O el imperio macedonio? La esclavitud ha sido un hecho mundial. Fue el escenario de figuras como Pedro de Heredia, arquetipo del conquistador español, y Francis Drake, el más célebre de los corsarios. O Blas de Lezo, quien en combate singular despertó al almirante Vernon de su sueño ambicioso sobre las tierras hispanoamericanas. Hoy en Mañana es tarde ponemos la mirada en un capítulo decisivo de la historia universal. Durante 3 siglos, España proyectó su presencia desde la actual Columbia Británica hasta la Tierra de Fuego, configurando una realidad política, cultural y social sin precedentes. La película documental América Hispana, el legado de las olas, nos invita a recorrer esa epopeya histórica a través de un enclave simbólico, Cartagena de Indias. Tesoros, corsarios, galeones, comercio, esclavitud, mestizaje y construcción de una nueva sociedad. Para hablar de esta producción, contamos con Nico Roa, guionista, escritor y ayudante de dirección del documental. Nico, bienvenido a Mañana es tarde. Hola, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primero que nada. Pues mira, acabamos de llegar de Ghana hace 3 días, un viaje bastante duro, porque el clima allí es lo mismo que en Cartagena, un calor horroroso. Y luego pues la grabación que hemos estado haciendo ha sido en un sitio remoto del río Volta. Pero vamos, muy bien, estamos todos muy bien, muy contentos, estamos terminando ya las grabaciones del segundo documental y en este sentido pues satisfechos. ¿Cómo nace la idea de América Hispana, el legado de las olas? Bueno, pues el productor ejecutivo, Javier Linares Cadenas de Llano, porque luego está su hijo, que es el director de fotografía, que es Javier Linares Sabater, ya había creado una especie de interés sobre Colombia y había realizado un documental de antropología, que es lo que mayormente la productora de Javier Linares, Volcán, viene haciendo desde hace 30 años, acerca de los indios aruacos en la Sierra de Santa Marta, y le surgió la posibilidad de hacer algo en Cartagena de Indias, pero digamos que estaba un poco encallado, no terminaba de arrancar, entonces yo me sumé al proyecto. Javier Linares y yo nos conocemos hace 26 años, y bueno, pues yo le di enfoque, le di una perspectiva nueva, y el documental, pues la película documental, que esto es algo importante que me gustaría reseñar, pues ya se desencalló, el planteamiento ya pareció era el correcto, el enfoque que yo planteaba, y a partir de ese momento pues ya nos pusimos la tarea a rodarla, y bueno, pues ya terminamos hace prácticamente un año y ahora ya por fin podemos estrenarla.
Después de haber visto el clip, la verdad es que es una auténtica barbaridad de documental. El título es muy evocador. ¿Qué simboliza el legado de las olas? Bueno, pues a ver, Cartagena de Indias, por tantos motivos, era una ciudad proyectada al mar. Las flotas de galeones que llegaban desde Europa a la América española recalaban fundamentalmente en primera instancia en Cartagena de Indias, llevando los animales, las herramientas, la civilización, en suma, América, y a su vez de Cartagena de Indias salían las flotas de galeones que partían hacia España, hacia Europa, llevando pues la agricultura, los alimentos, los tesoros que los españoles sacábamos de América. Entonces todo entra en América mayormente a través de Cartagena de Indias, y en este sentido pues es, digamos, una evocación un poco poética el título, pero simboliza o refleja la vinculación de Cartagena con el mar, ¿verdad? Es una ciudad que es un puerto, a través de ella pues llegaban también los esclavos, luego se bajaban por el río Magdalena hacia las tierras del sur de Bogotá, y de ahí se repartían ya por el virreinato del Perú, el virreinato del Mar del Plata, etcétera. Es una evocación, es un título un poco poético. Me parece muy acertado. El documental aborda la expansión española como una de las mayores empresas de la historia. Bajo tu punto de vista, ¿qué aspectos crees que hoy se desconocen o se simplifican demasiado? Bueno, digamos que ha prevalecido, pero también es culpa de los españoles, la leyenda negra. Y a partir del siglo XVI nos crearon primero los italianos, esto lo dice muy bien Elvira Roca Barea en su libro Hispanofobia y leyenda negra. Los crearon los italianos porque no admitían que un país que consideraban bárbaro, que llevaba 8 siglos luchando en las estepas de la meseta castellana a los musulmanes, tuviera el suficiente pozo cultural para dominar las tierras de Italia, la tierra de Dante, la tierra de Petrarca, la del Giotto, pero Fra Angelico, etcétera, y los italianos ya nos crearon esta mala imagen que luego inmediatamente franceses, holandeses y británicos se encargaron de amplificar. Pero los españoles hemos comprado ese mensaje también, lo hemos interiorizado, nos sentimos culpables en muy alta medida por lo que hicimos en América, cuando lo que España hizo en América fue una tarea de civilización. O sea, yo creo que España, igual que Roma, fue un imperio civilizatorio y no depredador. Si hubiéramos sido un imperio depredador, pues tendríamos un Museo de América, donde tendríamos la estela de Palenque, tendríamos un Moai de la Isla de Pascua, tendríamos y el Museo de América para lo que fue el imperio americano, y la duración pues es un museo mayormente de vasijas y de pequeños accesorios, ¿no? Entonces España, bajo mi punto de vista, fue un imperio civilizador. Creo que eso se demuestra porque desde Texas hasta Tierra de Fuego se habla un mismo idioma, y esto es signo de que España dejó ahí un pozo cultural, y luego pues nada más que hay que asomarse a cualquier ciudad americana para ver las joyas arquitectónicas y, como se dice en la introducción, hospitales, catedrales, murallas, fortalezas, puentes. Es decir, España dejó lo mejor de sí mismo, de su talento y de su gente, un país que tenía apenas 5 millones de personas en el momento del descubrimiento, y que realmente pues supuso una sangría demográfica para España, la gente que fue a América, a la conquista, y eso pues evidentemente es muy encomiable. Quiero decir que si comparamos el imperio español con el imperio inglés, pues tú puedes ir y ves la ciudad de Puebla, ves la ciudad de Cartagena, ves la ciudad de México, el Cuzco, son patrimonio de la humanidad.
si uno va a lo que era el Imperio Británico, el Imperio Francés, si te vas a Burkina Faso, o te vas al Chad, o te vas a Níger, no vas a encontrar nada que dejaran los franceses. Lo mismo si te vas a Uganda, te vas a Malawi, o te vas a Zimbabue, o te vas a Ruanda, no vas a encontrar nada que dejaran los ingleses. Ellos sí fueron allí a expoliar y lo han estado haciendo hasta hace bien poco, si no es que lo siguen haciendo en algunos países, ¿verdad? El uranio, el oro, el petróleo, etcétera y tal. Bueno, pues España dejó civilización, a diferencia de otros que nos critican y que dejaron, pues bueno, nada más que hay que ver cuántos aborígenes australianos quedan, o maoríes, o cuántos tasmanos que los exterminaron a todos, o cuántos de los indios que vivían en los grandes lagos quedan. Si quedan indios en los Estados Unidos, son los que estuvieron bajo en el virreinato de la Nueva España, los navajos, los apaches, etcétera. Esos son los indios que quedan en los Estados Unidos y eran porque estaban protegidos por España. Y bajo tu punto de vista, ¿por qué hay ese interés en denostar tanto la historia de España? Pues porque les hubiera a ellos gustado poder descubrir y colonizar América. O sea, eso lo dijo una vez Mitterrand, ¿eh? Ojalá nosotros hubiéramos descubierto América, ojalá. Y lo intentaron echarnos, esto en el documental, en la película documental, que me interesa hacer el matiz, se cuenta, pues porque era una tarea demasiado importante y ellos piensan pues que España era un país de segunda división en aquel momento, pues era un país pequeño, un país fracturado, y que de repente nos viéramos en la responsabilidad histórica de enfrentarnos a dos grandes imperios que estaban en la edad del bronce, el imperio azteca, el imperio inca, con una cultura sofisticada, que nosotros fuéramos capaces de domeñar, de extender nuestra civilización y no ellos, pues claro, eso lo llevan mal. Intentaron echarnos a lo largo de la historia en multitud de ocasiones, como se cuenta en la película, por ejemplo, el caso de la batalla de 1741, en la que la mayor flota que se había reunido hasta el momento cruzó el Atlántico para echarnos de Cartagena, por ende del virreinato de Nueva Granada, partir las posesiones hispanoamericanas en dos y hacerlas inviables. Y esto pues al final no lo consiguieron, y pues digamos que respiran por la herida. Hablando del tema más profesional y no adentrándonos en la historia, Nico, como guionista, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de convertir este proceso histórico tan amplio en un relato audiovisual tan atractivo? Pues ha sido un trabajo de síntesis, evidentemente. Nosotros teníamos un metraje y en ese metraje pues teníamos que meter todo lo posible, y hay cosas que se han quedado en el tintero o que se han contado a vuela pluma, que a mí me hubiera gustado incidir más. Pues está la figura de Pedro de Heredia, que es una figura con unos perfiles extraordinarios, es el conquistador en estado puro, el hombre que abandona las calles de Madrid por reyertas a capa y espada y va en busca de un nuevo futuro a América, y allí pues tiene una gobernanza larga, polémica, sufre 3 juicios de residencia, que el juicio de residencia era una auditoría que se hacía a la administración. Ojalá se hicieran ahora mismo juicios de residencia a los gobernantes, bien porque se les acusaba de algún tipo de delito, de descalco, tal, o bien era obligatorio al final de su mandato pues que pasaran esta auditoría, ¿verdad? Bueno, pues Pedro de Heredia pasa 3 auditorías, muere en un naufragio frente a las costas de Cádiz cuando venía su 3er juicio de residencia en España. Fue tan apreciado, querido y valorado en Cartagena, que los indios, cuando se enteraron que había muerto en el naufragio, en Cartagena se le levantó un catafalco y los indios fueron a rendirle a su memoria, ¿verdad? Llegaron por miles de las islas de la bahía, etcétera, a rendir homenaje al catafalco de Pedro Heredia. Es el trabajo de síntesis, un poco la tarea en la que más te cuesta desprenderte de capítulos, pero obviamente tienes que hacerlo y tienes que contar capítulos de una manera más breve, y eso es un poco, pero vamos, yo cuando ya me con el proyecto, yo ya conocía bastante de la historia de Cartagena, siempre me había llamado la atención
mucho la figura de Blas de Lezo, de la batalla de 1741, y no me costó mucho hacerme con la bibliografía y empaparme de la historia de esa ciudad, que es una ciudad que, en fin, cuando uno la coge sin tener muchas referencias, no se explica cómo tiene tanta historia. Y en esto la película, nosotros le llamamos América Hispana, el legado de las olas, porque es el propósito, digamos, inicial pudiera haber sido contar la historia de la América española. Y entonces esto es imposible, evidentemente. Lo que hemos utilizado es de paradigma una ciudad en la que se dan todas las circunstancias concomitantes de lo que fue el Imperio Español Americano. Está pues desde la conquista, el saqueo de los tesoros que había allí, en el caso del tesoro de los Cenúes, está las flotas de galeones que iban y volvían, está el tema de la esclavitud africana, está el tema de los ataques piráticos, es decir, tiene todos los elementos Cartagena. Bien puede ser como un pequeño laboratorio de lo que fue en el Perú, en México, etcétera, la aventura, la epopeya española en América. Para finalizar, 2 preguntas. ¿Qué esperas que se lleve el espectador tras ver el documental? Además, creo que es un documental muy para alumnos, ¿eh? Sí, y que aprendan un poquito de la verdadera historia de España. Por supuesto que es para alumnos. Yo me gustaría que lo pudieran poner en aulas. O sea, para mí sería el mayor logro. Bueno, ¿qué esperamos? Pues que la gente comprenda en su justa medida el esfuerzo y la tarea titánica que fue la empresa española en América. Que aprenda a valorarla, que aprenda a quererla. Que nosotros denostamos la leyenda negra, pero tampoco abrazamos la leyenda rosa. No decimos que fuéramos santos, ni que éramos gente absolutamente normal, enfrentada a una responsabilidad que cualquier otro país podría haber rechazado por compleja, por ambiciosa, ¿verdad? Sin embargo, España la asumió con gallardía, y esto es algo que habla muy positivamente de nuestro país. Entonces creo que esto es algo que ha estado en el ánimo de Javier Linares y mío. Somos grandes amigos desde hace tantos años, y era el propósito. Este era el propósito inicial: descubrir a la gente que no tiene por qué conocer la historia de una ciudad en Colombia, descubrir la maravillosa epopeya que aquello supuso, con todos sus perfiles, con sus luces y con sus sombras, también. No nos hemos puesto de perfil a la hora de contar nada. Ahí hubo esclavitud, la esclavitud es una lacra. Nosotros no traíamos los esclavos desde África, porque no teníamos posesiones en África, teníamos contratos con lo que se llamaban los asientos de negros, bien con Inglaterra, bien con Portugal, etcétera, que eran los que nos los traían, nosotros los comprábamos. El trato que se daba a los esclavos en la América Española era bien distinto del que se daba en una plantación de Luisiana. Por cierto, que eso trata el segundo documental que ya hemos terminado de grabar, que te cuento en Ghana, trata sobre la esclavitud. Y bueno, pues hasta llegar a la independencia de las repúblicas americanas. Entonces yo creo que si el espectador se lleva una idea, si acaso sutil, somera, sobre lo que fue la presencia española en América, pues creo que habremos hecho una gran tarea, y ese era el propósito. Un documental que no evita cuestiones complejas, como acabas de incidir tú, en el tráfico de esclavos, que nos habla de corsarios, de piratas, de galeones, de un componente épico evidente, pero lo que sí que nos habla es de la historia de nuestro querido país España. Nico Roa, guionista, escritor y ayudante de dirección de América Hispana, El legado de las olas. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a comprender mejor una etapa decisiva de nuestra historia en común. Y te espero aquí en estos micrófonos para contar vuestra próxima experiencia. Pues encantado, pues en el momento en que esté podéis contar conmigo en cualquier momento y circunstancia. Y muchísimas gracias por prestarnos el micrófono y poder llegar a vuestros oyentes. Gracias a ti por habernos atendido, y enhorabuena por este trabajazo. América Hispana, El legado de las olas. Hoy ha estado con nosotros Nico Roa.
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Reconstruir Valencia es mucho más que una obra. Es reconstruir el presente para garantizar el futuro. Es volver a creer. Es volver a nuestro día a día. Es volver a abrir caminos y encuentros. Porque reconstruir nuestra tierra es mirar hacia adelante. Y vamos a hacerlo contigo. Plan Endavant. Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Vive las fallas como nunca antes con Globens Experience. Disfruta de palcos exclusivos en el corazón de las fallas de Valencia, ubicados en un hotel con vistas privilegiadas y toda la emoción de la mascletá desde primera fila. Comodidad y una experiencia inolvidable te esperan. Reserva ya tu palco con Globens Experience. Escríbenos al 609 62 0505 y disfruta de tus fallas. Te esperamos. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. En Fallas celebramos lo que somos, la pólvora, la música, la gente, y gracias a ti que eliges vino de tu tierra seguimos brindando por nuestra historia. Brinda en Fallas con los vinos denominación de origen Valencia. Veo Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana. Març és el mes de les falles. Volem convidar-vos a viure-les amb germanor, il·lusió i responsabilitat, perquè som una festa acollidora, plena de foc i alegria. Perquè València encén la flama de les falles i les falles encén València. De l'1 al 9 de març vos esperem a la millor festa del món, patrimoni de la humanitat. Perquè junts som i fem falles. Ajuntament de València. Reforcem el nostre compromís amb la vivenda, millorant el programa d'avals IBF per a facilitar l'accés al finançament que necessites. Ara pots finançar fins al 100% de la vivenda, per a immobles de fins a 311.000 euros, sense límit d'edat per a afectats per la dana i amb més entitats col·laboradores. Un compromís com una casa. Generalitat Valenciana. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com
y en el teléfono 91 914 89 81. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hablar de fallas, y entramos ya en nuestra sección de estas fallas 2026, personajes falleros. Hablar de fallas, como os decía, es hablar de arte que arde, de sátira que emociona y de talento. Un talento que transforma madera y cartón en memoria colectiva. El invitado de hoy en Mañana es tarde es uno de esos artistas que no solo hacen fallas, hacen identidad. Cada boceto suyo es una historia, cada figura tiene alma y cada falla que firma siempre deja huella antes incluso de encenderse la mecha. Tiene creatividad, tiene riesgo, tiene compromiso con la tradición, tiene talento, tiene ingenio, tiene gracia. Esa combinación define el trabajo de un artista que entiende la fiesta no como repetición, sino como una evolución constante. Hoy tengo el placer de presentar al artista fallero Juanjo García. Juanjo, bienvenido. Pues caray, qué bonito tú. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues con mucha ilusión, esperando los días grandes de la planta y todo. Oye, Juanjo, ¿eres feliz? Sí, mucho. Y en estas fechas más. ¿Qué tienen las fallas? Para quien nos esté escuchando y no participe de la festividad tan grande que tenemos aquí en nuestra ciudad y en los pueblos limítrofes, ¿qué tienen las fallas? Que nos... ese veneno, ¿no?, que nos recorre por las venas y que año tras año nos hace esperarlas con tanta pasión y con tanto sentimiento. Pues tienen, pues eso, es una forma de vida desde pequeño que te enseñan a vivirla, ¿vale? Y de la que no quieres despegarte nunca. Y esa forma de vida pues nos trae esos recuerdos de tradición, de gente que estaba a tu lado y ya no está, de la ilusión de ver las fallas plantadas de nuevo y que Valencia se convierte en otra ciudad diferente, incluso para los valencianos, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos hace que no nos queramos vacunar sobre este virus. Oye, Juanjo, con tantas cosas que están pasando en los últimos años, menuda liada tenemos para guiones de falla, para Ninot y para de todo, ¿eh? Y conforme va pasando el tiempo, yo denoto, yo particularmente, que hay un excesivo buenismo bien en cuanto a la crítica, ¿verdad? Pues sí, se ha pasado de tener una cierta libertad para expresar cosas a casi autocensurarnos, ¿no? Porque si ya nos ofendemos todos de todo. Entonces, yo creo que había más sátira y más crítica cuando había censura, porque se buscaban las formas y los caminos de disimularla con un doble lenguaje y que los mismos censores no se dieran cuenta de lo que estábamos diciendo, aunque la gente que veía la falla sí que lo hacía, ¿no? Y entonces ahora hemos pasado un poco de autocensurarnos nosotros mismos, ¿no? Porque por eso que te digo, ¿no? Parece que pones algo. También es porque podríamos seguir usando ese doble lenguaje, ¿no? Y lo bonito es que el criticado se ría del Ninot, aunque le estés diciendo que es un burro. Que era, al principio en los barrios lo que se pretendía era eso, ¿no? Poner en solfa al vecino que no se portaba excesivamente bien. Claro, el vecino, la situación, eso es lo que había que quemar, ¿no? Había que a ver si el fuego lo purificaba. Hay tantas cosas que purificar que no hay bastante fuego ya. No, eso te iba a decir. Oye, pero Juanjo, bueno, tú también eres presidente de Sueca Literato Azorín, sí. En una presidencia con varios gestores. ¿Qué falla más bonita os va a plantar este año Santa Eulalia, no? Pues sí, no es amor de madre, pero sí, va a ser así, va a ser una falla bonita y espectacular. Además, yo creo que va a impresionar el diseño y todo lo que conlleva la falla.
porque tiene una concepción diferente. Además, Pedro Santa Eulalia, los años que nos está haciendo la falla, cada año ha intentado hacer un tipo de falla con un diseño diferente, y este año pues nos sorprendió ya al principio cuando vimos el proyecto, y la realidad yo creo que supera al proyecto. Pues si la realidad supera al proyecto, tú que habrás ido al taller ya a verla, entiendo que es una falla arriesgada y que no le faltará crítica y sátira a Madín Santa Eulalia, claro. Sí, claro, por bajo metemos caña lo que podemos. Y también, no digas muy fuerte lo de Podemos, que ha desaparecido del mapa. Que sea divertida, sobre todo, que la gente vaya a ver fallas y se divierta, ¿no? Así no es. Deprimido de la plaza. Juanjo. Dentro de las críticas que se hagan, pero que haya una luz de esperanza y de cachondeo. Sí, señor, que es lo que tiene que ser. Juanjo, como artista fallero, hemos asistido, leía ayer las noticias de que vuelven las inspecciones prefallas a los talleres de tus compañeros. ¿Qué te parece? Pues hombre, me parece bien que hagan inspecciones, pero está todo el año para hacerlas. Precisamente estos días, si hubiera un poquito de sensibilidad, no son días de inspecciones. Durante todo el año se pueden hacer, se pueden regular las situaciones que sean, y en estos días, con los preparativos de sacar todo a la calle, con el agua amenazando, con los jaleos de tráfico, de cargar, de descargar, de grúas y tal, encima meter la presión de esto, me parece un poco fuera de lugar. Porque además en estos días la vorágine es a tope, ya no... Porque mucha gente piensa, bueno, es que el toro tal, no, es que están preparando los traslados, que eso también es importante. Es fundamental, ahí te juegas todo el trabajo de todo el año. Entonces, un mal traslado puede llevar al traste con el trabajo que se ha hecho durante todo el año. Eso, yo insisto en que está bien que se hagan inspecciones para así, a regularizarlo todo bien, pero está todo el año, hay 350 y pico días para hacerlas. No falta que sean precisamente cuando estés cargando un camión. Tal cual. Oye, Juanjo, tú ya eres mayor, aunque con un espíritu muy joven. También que habías quedado al principio. No, y ahora verás por dónde voy. Vale. ¿Te gustaría dar clases tal cual? Hombre, siempre a alguien que te diga, quiero ser aprendiz, que es un trabajo que se ha perdido con el paso del tiempo también. Sí, bueno, el aprendiz va ligado a las ganas de ser, ¿no? Más que de trabajar. Trabajar simplemente, pues es una obligación y un deseo de todos, ¿no? Uh-huh. Pero las ganas de aprender y de ilusionarse en el trabajo de verdad y tirar para adelante, sí que se ha perdido de alguna manera, ¿no? Pero se mira más el horario de salida que el horario para quedarse a aprender algo. Claro. ¿Qué echar de menos de las fallas cuando Juanjo García comenzó en este oficio? Pues echo de menos pues muchas cosas. Echo de menos ese doble lenguaje, echo de menos esa forma de trabajar, esa forma de relacionarse, los artistas entre sí. Echo de menos la socarronería que existía ya no solo en la falla en cuanto al monumento plantado para quemar, sino en la vida cotidiana de los talleres, ¿no? Uh-huh. Eso echo un poquito de menos, o sea, ha industrializado demasiado. Falta compañerismo. Ha digitalizado demasiado. Sí, y el que no se... Está bien, pero dentro de un orden. Pero el que no se acople a la industrialización, como tú bien dices, yo creo que está abocado a fracasar, porque de hacer fallas, por desgracia, a no ser que estés industrializado, no se vive. Sí, pero puede compaginarse las dos cosas. Yo siempre he abogado por las nuevas tecnologías y por todo, y por los materiales y por todo, pero que no se pierda la esencia de lo que es una falla y la esencia y el alma de un hino de falla. ¿Hay menos compañerismo? No, yo creo que el compañerismo surge cuando es auténtico. Quiere decirte que cuando a una persona le pasa algo, le tienen un percance, una enfermedad, algo que tal, y es conocido por todos, enseguida pues ahí sale la trompeta de alarma y nos ponemos todos a lo que haga falta, ¿sabes? Hombre, tú, en tus carnes lo sufriste. ¿Perdona? En tus carnes lo sufriste.
Sí, en mi carne lo sufrí yo y hace muchos años con mi padre también pasó, ¿no? Sí, señor. Que cayó enfermo en el mes de febrero y lo ingresaron y tal, y enseguida se organizó un batallón de talleres dispuestos a hacer lo que sea, ayudar y o sea, que esas cosas yo creo que existen afortunadamente a pesar de la digitalización. Yo tengo una foto en papel, que está un tal Juanjo García, un tal señor Guitarte, un tal Tony Sánchez, un tal Rafa Sánchez Tío, Madre mía. un tal Pepe Latorre, haciendo batalla de flores todos juntos. Pedro Rodríguez, muy joven con pelo. Menuda tropa. Yo no veo esas fotos, ya. No las veo, Ya, Juanjo. bueno. Sí, pero es por lo que te decía, ¿no? Esa forma de convivir y esa forma de no sé, era más sencillo dentro de la dificultad del oficio y de la vida en sí. Era más sencillo todo, ahora es más complicado y si no nos lo complican, nos lo complicamos nosotros a veces. Sí, y luego una cosa que te quería decir, por ejemplo, tú tienes un estilo muy determinado, las fallas de Juanjo García, o sea, no hace falta ser adivino. Bueno, a ver, si no estás en el ajo, no, pero claro. Juanjo, tú tienes una manera muy determinada, muy basada y muy relacionada con la tradición, dentro de que buscas un tipo de estética muy determinado, pero yo veo artistas que cada año hacen una cosa diferente, que no tiene que ver nada, porque por ejemplo, Pedro Santaeulalia, que os planta en tu falla, ha plantado diferentes proyectos, pero con una estética muy Santaeulalia, y la ves y dices, bueno, esto es Pedro Santaeulalia. ¿Eso no es desvirtuar un poco el valor de un artista? Hombre, ya hay veces que, mira, el tener un guionista, el tener un diseñador en el taller para ayudar en ese taller, pues con la marca de ese taller, ¿vale? Y con el estilo de ese taller se puede acoplar y se puede de alguna manera fundir, ¿no? Pero lo que a mí no me acaba de satisfacer mucho es, por ejemplo, ya que estamos hablando de Santaeulalia, tú contratas a un Santaeulalia porque tienes una falla de Pedro Santaeulalia, claro, o de Miguel Santaeulalia, o de Alejandro, o de Vicente Luna, o de... Sí, está claro. Entonces, fíjate, las fallas de Vicente Luna, por ejemplo, pues el guionista y tal era José Soriano Izquierdo, ¿no? Pero las fallas eran de Vicente Luna, tenía ese sello personal del taller, ¿no? De la forma de trabajar, de plantear el proyecto, del lenguaje, aunque intervinieran personas ajenas, digamos, al artista, pero guardaba ese sello del artista, ¿no? Esto pasaba mucho siempre lo hemos hablado, con los refritos, digamos, con las fallas más baratitas que se usaban en el mismo molde del ninot, pues incluso poniendo el mismo ninot podías ver que una falla era de Arturo Martínez, que otra era de Joaquín Dolz, que otra era de Juan García. Siendo el mismo ninot sabías de quién era la falla, porque la forma de plantarlo y de exponerlo tenía el estilo de ese taller y de ese artista. Ayer visitaron las falleras mayores y las autoridades la ciudad del artista fallero. Juanjo, tú que sufriste también un percance allí, Pere Fuset entonó un poco el mea culpa de que los diferentes partidos políticos en diferentes etapas políticas no han sabido o no han querido o no han podido realizar la rehabilitación. Abogaba por un lugar artístico dedicado evidentemente a las fallas, no un artístico random. ¿Tú crees que estamos a tiempo? Eso es muy difícil porque siempre cuando llegan estas fechas y cuando vienen elecciones se acuerdan de la ciudad fallera todo el mundo, todos los partidos, todos los políticos, y cuando se pasa un poquito el mes de marzo se diluye la idea. Entonces eso viene pasando desde hace 50 años, ¿sabes? Sí, es una pena porque realmente tenemos algo único en un lugar único
que sería una atracción turística simplemente el visitarlo, vamos. Si yo cuando voy a la ciudad fallera algo me quedo bobo aún viendo cosas, y sobre todo en estas fechas que, sobre todo antiguamente, que todos los talleres estaban dedicados a eso, que sacaban piezas a la calle para secarse y tal, aquello era un paraíso de visitar, ¿no? Y, te traerá muchos recuerdos, ¿verdad? Muchísimos, claro, de gente y de momentos. Hablando de momentos, este jueves deberías de estar plantando una falla. Sí. Una falla muy especial. Sí. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, es la falla militar, la falla de las FAS, pero por motivos de meteorología, pues como es un acto que se hace al aire libre, lo han puesto al día 12. Exacto. ¿Cuántos años llevas plantando la falla militar, Juanjo? Pues mira, este año que además va a ser mi retiro definitivo, ¿no? de la falla militar, es la falla número 25 que plantó, la falla infantil número 25 de la mano de la falla Reino de Valencia, Duque de Calabria, que vamos, de alguna forma entre la falla y yo donamos al acto, ¿no? Y entonces, pues sí, realmente hoy es cuando tenía que haberla plantado, porque siempre la plantamos un par de días antes. Y vamos, quedamos ya, porque el jueves, por lo visto, es cuando viene la puada de agua en serio. Pues que venga ya y que nos deje tranquilos. Pues eso, de alguna manera, dice, bueno, bien, vale, tenemos una semana más, y a la semana que viene, si todo va bien, pues nada, haremos el mismo horario, digamos, plantaremos la falla, y si Dios quiere, el jueves parece que ya escapa un poquito la tormenta. Juanjo, 25 años para una falla tan especial, 25 fallas, 25 lemas, 25 propuestas. ¿De dónde sacas el ingenio? Bueno, yo nunca he tenido Movistar ni Netflix y tal, entonces me aburro en casa y me salen cosas así, de cuando en cuando. Y luego quería hacerte también una pequeña reflexión. ¿Tú sabes dónde estábamos hace 6 años? 6 años, a ver, estábamos jodidos, con con mascarillas, cosas de esas. Sí, señor. Tú nos deleitaste con un libro, un libro muy chulo. Tenemos 3 en casa, los 3 firmados por ti, en el que pues desdramatizabas un poquito lo que habíamos pasado durante esos días. Además, llegaba una fiesta, como el primer año casi todo se suspendió, siempre tenías una viñeta, siempre tenías algo que ofrecer para levantar el ánimo. ¿Entiendes que eres un referente para mucha gente? No lo sé, yo solo entiendo que intento, pues, pasármelo bien haciendo lo que quiero aprender a hacer, porque cada vez me di cuenta de que sé menos, y si eso pues sirve para que alguien desbozarle una sonrisa o que pase un mejor momento, pues mucho mejor. Aquello surgió por eso, ¿no? Yo cada día en la cuarentena me obligué a hacer cada día una billeta más buena o más mala del momento y compartirla con los amigos por WhatsApp y tal, y eso pues servía, y al final los amigos esperaban la viñeta, y al final aquellas viñetas pues mira se convirtieron en un libro de recuerdo de aquel momento que vivimos y de aquel momento que intenté pues divertirme con la tragedia. Muy bien. Juanjo, ¿cuántas cosas tuyas vamos a ver este año en Valencia? Hombre, pues colaboraciones, pues que ahora ya quitando de la falla militar, que es digamos lo más voluminoso, pues colaboraciones que he hecho. Mira, en la falla Plaza Santa Cruz, los niños de la exposición los he realizado yo, aunque la falla la hace Paco Ribes, y la falla del Palau, que mi sobrina es la fallera mayor, pues en vez de regalarle una tela o una craca o lo que sea, pues le propuse regalarle el nino de la exposición, que es el que está expuesto ahora en la exposición de Titop. Qué precioso detalle y qué homenaje, ¿no? Sí. Además pues, me ha servido para pasármelo bien haciéndolo. Como siempre. Es que creo que hay una cosa que estás diciendo que lo has repetido varias veces, pasándomelo bien.
Yo creo que eso es fundamental para vuestro trabajo. Para nuestro y para cualquier trabajo se nota. Yo creo que siempre hay, yo siempre he dicho que hay artistas falleros y gente que hace fallas. Entonces se notan los talleres que son artistas falleros y que disfrutan realmente del trabajo y no se toma solamente como un oficio, ¿no? Hay algo más, tiene que haber algo más. A mí se me quedó... En mi opinión. Sí, descarado. A mí se me quedó grabada una conversación que tuvimos sobre unos años de unas fallas en concreto, que me diste una visión que yo no veía y que me hizo recapacitar mucho, ¿no? Porque yo soy de los que piensa siempre, la falla te tiene que gustar. Ya, pero bueno, luego hay que analizar un poco, que es lo que tú me enseñaste. Concretamente con la falla de Pere Baena para el pilar del caballo y las palomas. ¿Sabes lo que me gustaría? Una ronda fallera con Juanjo García. Bien, sí. Y aprender un poco más. Si hay buñuelos y chocolate, encantado. Escúchame, y lo que faça falta. Bueno, pues Juanjo, que un beso muy grande, un abrazo, felices fallas. Igualmente. Transmite también unas felices fiestas a tu comisión, a Soca Literato Azorín, a todos tus compañeros y en definitiva darte las gracias por ser el segundo personaje entrevistado en esta sección que hemos hecho este año en Fallas, pues demostrando que el artista fallero es lo que tú dices, ¿no? Hay que ser artista. Sí, intentarlo por lo menos. Pues no podíamos hablar con un mejor representante. Juanjo García. Muchas gracias. Mestre, un abrazo muy grande. Para todos. Felices fallas. Un abrazo. Gracias, Juan. Un abrazo. Bueno, pues era Juanjo García, artista fallero, referente para muchos. Y el que no lo ve así, tiene un gran problema. Hemos hablado de muchas cosas, y cosas muy interesantes. Compañerismo, las fallas como se ven hoy en día, como eran antes, y todo adornado con esas pinceladas del bueno de Juanjo, que lo que nos viene a decir es que hay que pasarlo bien en cualquier trabajo. Atenea, cuánta razón tiene, porque si no nos amargan la vida. Y con Juanjo García decimos adiós en el programa de hoy. Para ello, Atenea, ponme los cencerros. Ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros y charlar aquí en Mañana es Tarde de todo aquello que nos gusta. Oye, y hemos conocido al hijo de Fernando Bonete. ¿Sabéis cómo se llamaba? Fernando Bonete. Fernando Bonete, el gran director, pues resulta que tiene un hijo que es un auténtico crack, que nos ha regalado hoy esa entrevista hablando de La hija del Fénix, su primera novela. Y hemos terminado hablando de fallas, como no podía ser de otra manera. Ahora a las 2 hay mascleta. Pirotecnia de alto palancia, no os la perdáis, porque de momento el tiempo nos está dando una pequeña tregua. Nosotros nos vamos a las 6, Sintonía Serrana con Diego Barea. Y mañana, a eso de las 12 y 5, tenemos una cita con todos vosotros aquí, en Mañana es Tarde. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Gracias como siempre a Atenea Sastre y a todos vosotros. Besitos, abrazos, hasta mañana. Dormiré solo, donde me hará sudar. Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La carretera me dice dónde debo girar, dónde